El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo el informar, que es nuestro principal objetivo. Hoy vamos a hablar, como les comentábamos, ustedes vieron, más que comentarle, vieron en la cabecera, vamos a hablar de la salud en general. La salud es ese tema que, aparte de otros que en los últimos tiempos están más de moda, a lo mejor la crisis económica y otras cosas, pero que también está influyendo en la salud. O sea, nos estamos poniendo bastante malos e incluso en nuestro andar físico por la vida lo estamos pagando. Para hablar de la salud, pues tenemos dos invitados en este plató, colaboradores de esta casa, también viejos conocidos porque han estado en algún otro enfoque, en otra época. A mi izquierda, Antonio Rico, que es médico de familia, director del Centro de Salud de Altavista, en la capital Gran Canaria. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Y a mi derecha, Rosa Monzón, que también es médico de familia. También estuvo aquí porque fue ex consejera del Cabildo. Digo que estuvieron porque además en otras historias, a lo mejor no médicas, y bueno, por lo mismo, buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Totalmente olvidada ya de esa etapa política, ¿verdad? Sí, totalmente. Lo tuyo es la medicina. Lo mío es la medicina. Que es lo que hemos siempre dicho, que la profesión de uno, eso es difícil olvidarla, ¿no? Que esté a lo mejor en otras veces, en otros cometidos, ¿no, Antonio? La medicina es muy difícil de olvidar porque verdaderamente requiere mucha dedicación y mucha vocación. El médico, la profesión médica como norma general, es una profesión vocacional y eso no se puede olvidar. Realmente cuando uno hace algo a disgusto o hace algo como un sistema de vida, puede en un momento determinado olvidarse, pero cuando uno hace algo que es verdaderamente su forma de vivir, es más que un hobby, es su forma de vivir, pues es muy difícil de olvidar. Y la medicina
es eso. Porque además, sobre todo, y ahora entramos en materia, pero el ser médico, yo no sé si en los últimos tiempos, porque creo que menos todavía, porque el que se lo plantee como un negocio va apañado en la medicina tiene que ser vocacional, si no, uno no se mete en esto, ¿no? No, la porque medicina, aparte de la dificultad en los estudios, porque además tienes más es años, la carrera más larga, y hasta que llegas pueden pasar 12 o 13 años entre lo que es los estudios más esas prácticas que hay que hacer, toda esa vorágine de años. Si lo has mirado como negocio, no compensa, ¿no? Es una carrera que requiere mucho sacrificio. Realmente es una carrera muy larga, la más larga, son 6 años, y después exige una especialización de 5 años más para hacer cualquier especialidad. Es decir, tenemos que tener en cuenta que un médico de familia, un médico de cabecera, el médico que está en el centro de salud, es un médico que lleva un mínimo de 11 años de perfeccionamiento, un mínimo de 11 años de mejorar para poder atender a nuestros pacientes. Igual pasa en los hospitales, igual pasa en todas las especialidades de la medicina. Además, la medicina ha cambiado mucho y requiere una renovación constante y un sacrificio constante para poder estar al día. Claro, por eso digo que económicamente a lo mejor te sale más rentable hacer otro tipo de profesión. Por eso digo que tiene que ser muy vocacional el que se te tiene que gustar esto, porque si no estudias esto, ¿no? Sí, primero que no lo estudias, porque el planteamiento cuando vas... Porque aparte es dura hasta para entrar pasas una oposición para entrar, porque entras con una nota muy alta de lo que hoy le llaman la PAU. Después haces 6 años de carrera, que son 6 años en donde estás todo el día estudiando porque no tienes tiempo para mucho más. Y cuando acabas tienes que pasar otra oposición, que es el MIR, para acceder a hacer una especialidad que podrá ser la que tú quieres o la que te dejan. Y aún así todavía te quedan por delante 4 o 5 años más, dependiendo de la especialidad que cojas, para realmente poder ejercer en plenitud tu profesión, ¿no? Entonces tiene que ser vocacional, que de verdad esto te guste, y sobre todo porque al final estás todos los días tratando con personas, y tratar con personas implica muchas cosas, no solamente el saber qué es lo que tiene o lo que no tiene, sino esa persona también interacciona contigo y claro, tenemos realmente disfrutas con lo que haces, o pensar que tienes por delante a lo mejor 35 años de vida profesional con algo que no te gusta es muy, muy difícil. Muy difícil. Hablamos de la salud. ¿Cómo estamos de salud en Canarias? Y bajo el punto de vista, Antonio, de un médico que además en el caso tuyo que ves muchísimos pacientes, que has estado muy implicado en la medicina, ¿cómo ves la salud? En Canarias estamos igual de salud que el resto del territorio español. Tenemos unas pautas de vida parecidas, tenemos unas pautas de alimentación parecidas, o aquí existen unos tipos de historias que nos diferencian del resto del territorio nacional. No nos diferencian. Nosotros tenemos una salud quizás más precaria porque tenemos algunos tipos de enfermedades que inciden verdaderamente de una forma alarmante en nuestra población. Uno de ellos es la diabetes, que de alguna forma implica el que aparezcan patologías concomitantes, patologías a largo plazo y deterioro de la salud muy importante. Y sin embargo, sí tenemos el acceso a la mejor medicina o a de las mejores medicinas del mundo. Aquí podemos hacer prácticamente cualquier cosa, pero realmente a un costo muy caro. Cuando los programas de salud y la salud, empezando desde los niños, quizás abarataría y tendríamos que gastar menos en temas de salud. O sea que lo que podemos pensar es que nuestra educación con respecto a la salud la recibimos tarde. No la recibimos, es deficiente. De algunas, es importante que nuestros oyentes y toda la ciudadanía se conciencie que ellos son los máximos responsables de su salud. Ellos son los primeros que tienen que velar por la salud. El sistema público les tiene que ayudar a controlar que esa salud sea lo mejor posible, pero que ellos son los primeros implicados y los primeros que tienen que velar por su salud. Es verdad
que para velar por su salud también la administración debía de hacer programas para enseñarnos qué tenemos que hacer para cuidar nuestra salud. Pero estos programas no tienen que venir cuando ya somos adultos, sino que tienen que venir desde que somos niños. Y probablemente la escuela debería ser el primer sitio donde empecemos a vigilar y a cuidar de nuestra salud. Me imagino, Rosa, que después de muchos años ejerciendo la medicina, ya has visto también cómo ha evolucionado la medicina pública, sobre todo porque además es donde están ustedes más implicados. ¿Esto ha cambiado para mejor o ha cambiado para peor? Porque llevan años y han visto también la evolución, ¿no? Porque volveríamos a meternos en listas de espera y cosas de estas que ya por aquí han venido los políticos de turno, con todo el respeto, sobre todo el gobierno de Canarias, y bueno, pues me hablan de las listas de espera, de las operaciones, no de los especialistas, pero toda esta historia. Pero aquí algo ha cambiado, ¿no? Porque, y lo digo porque algún telespectador que va a mirarse unas manos al dermatólogo, de repente, y tiene unas manos que están más o menos deficientes, puede pedir hoy la consulta y se la dan en agosto, en septiembre, ¿no? O sea, que de repente ya no tiene ni las manos, pues se le han caído a trozos, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué opinión tienen los médicos? Y sobre todo los médicos de combate, que yo siempre he dicho que son los médicos de familia, los médicos de cabecera, los médicos de atención primaria, que son los que se encuentran con toda la gente de frente, ¿no? Y son los que se van a llevar los palos, porque aunque no tienen culpa, los médicos, primero que están ahí, son los que se llevan toda la... Somos los que un poco hacemos de parapeto. Exactamente, relajan al personal, ¿no? Para todas las cosas. Vamos a ver, yo creo que la medicina desde hace muchos años ahora ha cambiado, y ha cambiado a mejor. O sea, tenemos actualmente una sanidad pública que le ofrece a la ciudadanía una serie de servicios que nos ofrecían hace muchos años, pero también con esa mejora de nuestra sanidad también pasó otra cosa, que antes había mucha gente que iba a médicos por la vía particular y empezaron a utilizar el servicio público porque estaba ofreciendo un servicio muy bueno. ¿Eso a dónde lleva? Pues a que evidentemente se formen unas listas de espera. También es verdad que tenemos unas listas de espera, pero también tenemos vías para que cuando realmente la patología es de verdad grave y urgente, ese mecanismo funciona para que ese paciente sea tratado. Yo creo que, como todos los servicios, tiene sus ventajas y tiene sus fallos, y siempre habrá alguien que pueda decir, pues a mí me pasó que es que me llamaron o llamaron a mi padre cuando ya el pobre ya no estaba aquí. Pero yo creo que el sistema público desde luego ha mejorado muchísimo en los últimos años, se ha invertido muchísimo por parte del gobierno en sanidad, y hoy por hoy la sanidad que se ofrece es muy buena. Hoy por hoy en los hospitales que tenemos nosotros de referencia aquí en Gran Canaria, yo creo que cualquier tratamiento que pudiera recibir cualquier persona, por ponerte un ejemplo, en Pamplona o en Estados Unidos, yo creo que aquí las personas pueden recibir ese tipo de tratamiento. Otra cosa es la dificultad del acceso para determinadas cosas, pero yo creo que esa dificultad es verdad, que cuando a uno le duele la mano, su problema es su mano, aunque ese no sea una patología realmente grave, pero que cuando tenemos patologías graves, sí que es verdad que a través probablemente de los médicos de familia seamos capaces de buscar la vía para que ese paciente sea atendido lo antes posible. El médico de familia, Antonio, a veces pone más de lo que se le tiene encomendado, ¿no? Porque ahora mismo, Rosa decía una cosa, que bueno, yo creo que los señores telespectadores lo habrán sobre todo notado con los médicos de familia, con los médicos de atención primaria, con los primeros médicos que uno se encuentra cuando se encuentra mal, es que muchas veces es la gestión, que a lo mejor no la tiene encomendada el médico de familia, pero que él, por motu propio, coge y le busca la manera, como decía Rosa, de encauzarlo o de buscarle la vuelta para que ese paciente sea atendido lo más rápidamente posible. Ese es parte de nuestro trabajo, y el médico... Pero que muchas veces a lo mejor ni siquiera tiene la obligación, sino que el médico de familia
pues se inspira y el hombre, sin tener esa obligación, se obliga al mismo, ¿no? Bueno, es verdad que los médicos de familia, como norma general, están muy cercanos al paciente, muy implicados y se implican todo lo necesario. Pero también hay que reconocer que el sistema tiene esas peculiaridades. Cuando un paciente llega a mi consulta, yo tengo que determinar si ese paciente va por una vía normal, si va por una vía preferente o si va por una vía urgente. Y eso es parte de mi trabajo. Realmente el médico de familia es el pilar fundamental del sistema sanitario en España y en otros países. Es el primer contacto del paciente, es el que resuelve el más del 90% de todas las patologías que se presentan cada día al sistema sanitario y además es el que vehiculiza a ese paciente si en un momento determinado él no puede darle la respuesta. Estamos hablando del 90% de todas las consultas que se hacen en el sistema de salud son resueltas en ese primer paso, en el médico de cabecera. Solo un 10% es lo que sean derivados aproximadamente al hospital. Todos esos pacientes que hablan de lista de espera, de no sé qué, no sé cuánto, que podemos ser todos en un momento determinado, tenemos que circunscribirlo a un 10%. Además, cuando hablamos de salud hay mucha complejidad, porque realmente aproximadamente un 20, un 25% de los pacientes son los que gastan el 80% del presupuesto sanitario. Esos pacientes que son más graves, esos pacientes que tienen unas patologías más extrañas o esos pacientes que tienen unas patologías más graves son los que finalmente consumen la mayor parte. El sistema subsiste porque la mayoría de los pacientes no tienen nada, la mayoría de las personas viven bien, viven de alguna forma sana. Y de estas mayorías de las personas que cotizan y que de alguna forma aportan con sus impuestos para sostenibilidad del sistema, no usan el sistema. La mayoría de las personas no lo usan. Entonces, también es verdad que tenemos que implicar al paciente, porque también es verdad que cuando nosotros hacemos un mal uso del sistema sanitario, hacemos que ese dinero vaya un poco a la basura, ¿no? Entonces es muy complejo, tenemos que hablar y cuando hablamos tenemos que abrir mucho los frentes y empezar a analizar muchas cosas, pero realmente el médico de cabecera es el pilar fundamental del sistema sanitario y es el que va a resolver el 90% de todas las patologías. Cualquier problema que yo voy a tener, 9 de cada 10 me va a resolver el médico de cabecera, a un costo realmente muy eficiente, muy barato, pero no podemos olvidar que después también tenemos pacientes muy graves que en un momento determinado requieren unos servicios muy complejos y unos servicios sanitarios muy caros, pero que también se los tenemos que dar. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Antonio Rico y con Rosa Monzón, médicos de familia. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de los médicos de atención primaria, que como decimos, pues son los primeros que nosotros nos encontramos a la hora de estar enfermos, son los primeros que nos vamos a encontrar y posiblemente gracias a que esos médicos de familia, por regla general y en la gran mayoría, pues funcionan, porque si hay quejas, normalmente no vienen por los médicos de familia, son lo que el usuario, o el paciente, o el enfermo, o los clientes, como quieran llamarlo, son los que menos quejas tiene, es cuando se encuentran esos médicos de familia. A lo mejor cuando siguen la historia, por repente se encuentran algunas quejas, pero los médicos de familia están ahí. Vamos a hacer esa pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando con Antonio Rico y con Rosa Monzón. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de los médicos de atención primaria. Volvemos a la salud, que me imagino que a los señores telespectadores también les interesa saber. ¿Qué tipos de enfermedades, diríamos, hombre, no son mayoritarias, pero a lo mejor que cuando está uno en consulta son las más habituales, diríamos, en Canarias? Porque aquí siempre se habla de la diabetes. Yo no sé si es que aquí tenemos condiciones climatológicas o de alguna manera de pautas de comida, pautas de comer, que nos producen que haya esa diabetes a lo mejor tan... Pero hay unos tipos de enfermedades que aquí son más habituales en Canarias. Hombre, hay alguna enfermedad más habitual. De la diabetes siempre se ha hablado que teníamos una incidencia un poquito mayor que en el resto de España, y que se le achacaba un poco a que vivíamos en una isla y había pues más consanguinidad, y entonces se producía, como hay una herencia, no es una herencia directa, pero es hay un poco de herencia entre familiares para padecer diabetes. Sin embargo, en la última estadística que se ha dado sobre los casos de diabetes, sí que estamos prácticamente igual que en el resto de España, probablemente también porque la población de Canarias se ha ido renovando en los últimos años a través de la inmigración que ha habido, también que hay mucha gente que se desplaza, que viene de la península a vivir aquí, y gente de aquí que se desplaza afuera. Entonces ya la incidencia de diabetes en Canarias viene a ser más o menos la misma que en el resto del territorio español. La hipertensión es una enfermedad, me imagino que de moda, ¿no? Que es decir, de moda por la situación en que vivimos, ¿no? Sí, bueno, la hipertensión es una enfermedad de las más prevalentes, pero en cualquier sociedad. Lo que sí es verdad que la suma de una serie de enfermedades que al final acaban dándonos la enfermedad cardiovascular, que bien puede ser, podemos estar hablando del infarto o bien de un ictus, de una trombosis cerebral, sí que en Canarias tiene quizás una incidencia un poquito mayor que en el resto de España, y se le ha achacado un poco a los hábitos de vida que tenemos aquí. Hábitos malsanos. Hábitos malsanos, sobre todo de alimentación. Incluso en las últimas semanas se ha estado hablando de que los niños canarios tienen un índice de obesidad mayor que el resto de la península. Pero porque ha influenciado más la comida basura, o sea, la comida americana, toda esta historia ha influenciado más en Canarias por ser a lo mejor un sitio de mucho turismo, de mucha... sí, probablemente eso tenga que ver también. ¿No? Han influido muchos factores, la influencia de la cultura americana, cómo se ha expandido por todo el mundo. También ha habido también otro problema, y es el tema de que los padres necesitan trabajar, tanto padre como madre, con lo cual hay menos tiempo para preparar la comida como se preparaba antiguamente. Se va un poco a lo que es la comida rápida, un poco ese tipo de cosas, y al final los niños pues acaban comiendo pues muchas cosas preparadas, precocinadas, y eso influye en la alimentación. Y también en Canarias se da una cosa, y es el tema de que los niños deberíamos incidir en que hagan deporte. El sedentarismo de los niños también está influyendo en la obesidad infantil. Eso a pesar de que aquí en Canarias los deportistas consiguen todos los triunfos. Parece que el canario está preparado para el deporte, pero los que hacen deporte, los que no hacen deporte, evidentemente, lo tienen aquí hay muchos niños que no hacen deporte, y eso sí que debería hacerse una campaña promovida desde la Consejería de Sanidad para incidir en que los niños hagan más deporte, que evitaríamos muchas de las obesidades que estamos teniendo. Antonio, comemos sano. Por regla general, la población canaria se ha ido mentalizando, y cada vez, pues bueno, porque claro, antiguamente la gente comía sano, no sé si por necesidad o por no, pero su alimentación se basaba en muchos potajes, muchas verduras,
historias que hoy ya prácticamente hubo una etapa en que la gente ya ni comía potaje ni comía verduras, pero la gente hoy en la actualidad se ha mentalizado o seguimos comiendo mal. Comemos muy mal, todos comemos muy mal y además en mucha cantidad, como norma general. Realmente lo que ha dicho la Rosa es una verdad, es decir, el índice de obesidad en nuestra comunidad es muy alto, de los más altos de España, y esto influye directamente en la salud. Cada kilo que nosotros tenemos de más van a ser algún año de vida perdido a largo plazo. Por tanto, esas enfermedades crónicas, porque hemos conseguido que los pacientes no se nos mueran. Cuando un paciente tiene un infarto, somos capaces de ponerle un stent, que no deja de ser más que un pequeño muelle para abrirle la arteria y que esa arteria tenga otra vez flujo para que el corazón no se estropee. Todas esas enfermedades pues hacen que los pacientes vivan muchos más años y eso encarece mucho la sanidad. Pero ahorraríamos muchísimo en sanidad si nuestros pacientes comieran mejor y dejaran de fumar. Y si ya hicieran ejercicio 40 minutos 3 veces en semana, pues sería espectacular. Dejaríamos de gastar dinero en sanidad de una forma espectacular. Pero que eso no ocurre. Eso no ocurre. Eso es una desgracia, porque si tenemos en cuenta que nosotros no pagamos, sino que es toda la comunidad la que termina pagando esa factura sanitaria, yo, si me pongo malo ahora, no voy a pagar mi factura. La van a pagar entre todos los ciudadanos que viven en esta comunidad autónoma. Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia de que cuando nosotros nos ponemos malos, entre todos vamos a pagar ese coste para nuestra comunidad, nunca tendremos una sanidad perfecta. Es muy importante que empecemos a pensar que nuestros niños tienen que tener políticas transversales que de verdad influyan en su salud desde niños. Al final, quizás por deformación todos decimos, no, es que la Consejería de Sanidad tiene que hacer para conseguir en salud. Y cada vez tenemos que oír más, la Consejería de Educación tiene que hacer para conseguir en salud, y la Consejería de Obras Públicas tiene que hacer para conseguir en salud, y la Consejería de Seguridad tiene que hacer para conseguir en salud. ¿Por qué? Porque la salud es de todos, la salud es de todas las consejerías. En la salud tienen que estar implicadas todo el gobierno a uno solo, como los mosqueteros, porque hasta que no se consiga eso, no habrán verdaderamente políticas transversales que influyan directamente y que al niño desde que nace hasta que terminamos muriéndonos, siempre estemos influidos por diferentes circunstancias de la vida en las que nos van a dar toques de atención para conseguir que vigilemos y cuidemos nuestra salud. Por ejemplo, si hablamos de la obesidad, la publicidad, la televisión, que aquí vivimos de ella, pero aquí se dan fórmulas mágicas, hablamos de la obesidad, se dan fórmulas mágicas de que pierda unos 40 kilos en poquísimo tiempo, demostrado. Yo no sé, cuando yo veo eso de demostrado, no sé a qué se refiere eso de demostrado. Lo demostramos en una semana, bajamos no sé cuánto. Todos esos inventos que la gente cuando tiene esa obesidad, bueno, pues un poco, a lo mejor por evitarse el trabajo duro de ir perdiendo 1 kilo cada mes, pues quiere bajar esos 40 kilos. Existen esos inventos y ese tipo de pastillas y ese tipo de que anuncian y que va a perder uno 40 kilos en 2 meses. Aquí no hay dietas milagro. Aquí no hay más que esfuerzo y ponerse en manos de un profesional. Cuando una persona tiene sobrepeso o obesidad, no es lo mismo el sobrepeso que la obesidad. El sobrepeso sería un poquito y la obesidad sería ya cuando pasamos de un cierto nivel. Hay que ponerse en manos de su médico de cabecera. Su médico de cabecera decidirá si lo que va a hacer es aconsejarle una dieta y ejercicio, si lo que va a hacer es aconsejarle una dieta analítica, ejercicio, consulta con un endocrino, petición de unas diferentes hormonas, etcétera, etcétera. Es decir, para curar la obesidad o para tratar la obesidad podemos ir desde una dieta hasta
una operación. Todos esos pasos tienen que ser vigilados por el médico de cabecera, por ese médico de familia que está en el centro de salud. Él es el que va a ir decidiendo, pero indiscutiblemente aquí no hay un milagro. Ni es un milagro la cirugía, ni es un milagro las dietas milagro, ni es un milagro absolutamente nada. Todo es como dejar de fumar. No hay ningún milagro para dejar de fumar. Hay simplemente una voluntad de que en un momento determinado hay que dejar de fumar o en un momento determinado hay que perder peso. Y el mecanismo para conseguirlo es ir al médico de cabecera y que el médico de cabecera te dé unas pautas. ¿Que es difícil? Por supuesto. Aquí no estamos hablando de que el perder peso o el controlar el azúcar o el controlar la tensión o el dejar de fumar sea sencillo. En eso no creo que ni la doctora ni yo lo hayamos dicho en ningún momento. Es complejo y tiene su dificultad porque hay factores poligénicos, genéticos, ambientales, sociales, etcétera, que influyen en nuestra forma de vivir, en nuestro sedentarismo, en nuestra forma de comer, en la ingesta de calorías, etcétera, etcétera. Muchas cosas, incluso culturales. En tu casa se comía diferente que en la mía, o diferente que en la de ella, o diferente que en la de todos nuestros telespectadores. Por tanto, nosotros hemos aprendido, tenemos una base genética, una base cultural, una base de cómo nos comportamos, y todas esas cosas tienen que ser vigiladas y modificadas por nuestro médico. Entonces sí que empezaremos a conseguirlo. Y cuando lo conseguimos, ¿qué beneficio tenemos? Nuestra salud. Nuestra salud va a mejorar, vamos a ser capaces de vivir más años, pero no solo vivir más años, porque aquí todo el mundo lo decimos muchas veces, a mí que me dé un cacharrazo con 65. Bien, pero lo malo es que ese cacharrazo no nos lleva al cementerio, sino que nos deje malviviendo durante otros 20 años más y que de alguna forma pues tengamos una trombosis y no podamos caminar o que nos amputen una pierna o etcétera, etcétera, etcétera. Ese vivir mal, que es más importante que el dejar de vivir. Hoy en día ya no solo contamos los años de pérdida de vida, sino los años de pérdida con calidad de vida, que son mucho más importantes que los años perdidos. La gente, bueno, escuchando a Antonio, y ahora mismo habrá muchos telespectadores viendo la televisión, pero todo esto, yo veo que a la gente le entra por un oído y le sale por otro, porque además después lo ves comiendo, de repente tú le has dado el sermón de las 7 palabras y después se meten en algún lado, se toman un chuletón muy cargado de aceite con muchas papas bien frititas con un aceite y todo el colesterol preparado para uno comer y se lo comen. O sea, ¿qué pasa? Que hasta que no le veamos las orejas al lobo, no hay lobo. Sí, probablemente esa sea parte de la condición humana. Porque ¿no? yo me imagino, y perdona Rosa, que en alguna ocasión te habrá venido alguno que tú le hayas avisado, oiga, tómese usted esto, haga usted esta pauta, y al final le ha venido el lobo y es cuando ha vuelto con las orejas cachas, ¿no? Sí, pero es eso, yo creo que es parte de la condición humana, nadie le ve el lobo hasta que no ve aparecerle las orejas, entonces es muy difícil. Nosotros desde atención primaria intentamos transmitir a nuestros pacientes que se cuiden, que no fumen, que bajen de peso, que hagan una vida saludable, que hagan ejercicio, pero realmente nos encontramos con una barrera muy importante y es que los pacientes están acostumbrados a una serie de situaciones en las que no están dispuestos a cambiar sus hábitos de vida. Y también es verdad que la sociedad moderna poco a poco ha ido facilitando las cosas, cada vez tenemos pues mejores transportes, la gente camina cada vez menos, tenemos comidas rápidas, que es más fácil que estar haciendo comida precocinada, es más fácil que estar... Sobre todo porque uno abre el microondas, lo mete y ya... Lo mete y tal. Hemos ido pasando de una sociedad en la que antes le costaba a la sociedad un poquito de esfuerzo el hacer todas las cosas, y ahora todo ha ido encaminado a que nuestra vida sea cada vez más fácil. Entonces, luchar contra ese sistema es comprensible que a la gente le sea difícil. Entonces, es muy difícil que, salvo que alguien vea, pues oye, a mi padre le ha pasado esto, a mi hermano le ha pasado aquello, o a alguien muy cercano se puedan ver reflejados en que a ellos eso también le puede pasar, el mensaje
que nosotros intentamos darles que no hagas esto, vida sana, ejercicio, parece que eso queda como muy lejano, que no, o que a nosotros quizás no nos va a pasar, no, eso le va a pasar a otros. Pero claro, todos estamos, esto es como una lotería, todos estamos metidos estamos dentro del bombo y la lotería siempre le toca a uno. Claro. Entonces esa es la situación con la que nos encontramos. ¿Qué hacemos? Nosotros no nos cansamos de dar el mensaje a la gente de que lleve una vida más sana, de que tal, pero claro, no podemos hacer ese tipo de cosas por los pacientes. Claro. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de la salud, estamos con Antonio Rico y con Rosa Monzón, estamos enterándonos de muchísimas cosas y yo creo que el programa está entretenido bajo mi punto de vista y seguramente el de ustedes, porque sobre todo teniendo dos médicos como Rosa y como Antonio. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos al último tiempo del enfoque, estamos hablando de salud, estamos hablando de médicos, de atención primaria, estamos hablando con Antonio Rico y con Rosa Monzón. Antonio, una de las cosas que aquí además en alguna ocasión pues han estado médicos de atención primaria, han estado políticos relacionados con el Servicio Canario de Salud, es el poco tiempo que tienen, por lo menos en teoría, yo no sé si en la realidad, para atender al paciente, al usuario. Yo no sé cuál es el ratio, no sé cuánto es, porque me imagino que son unos pocos de minutos, porque además eso da un poco la impresión de cuando uno pide hora que sale 5 y 5, ¿no? Yo me imagino que va por ahí. ¿Es tiempo suficiente para ver, o es tanta la cantidad de usuarios en un día que uno tiene que ir con el acelerador puesto? Hay que ir un poco con el acelerador puesto. Tenemos demasiados pacientes, quizás se abusa del sistema sanitario, a veces los pacientes van y repiten y vuelven a hacer las cosas. Con esto no quiero decir que los pacientes no deban de ir, todo lo contrario. Pacientes tienen que ir, preocuparse por su salud, nosotros tenemos que atenderlos bien, pero realmente el médico debe de hacer más cosas aparte de ver en la consulta. Entonces, al final, ¿cuántos pacientes queremos que vea un médico en el día? A partir de ese momento, pues, ¿qué pensamos? ¿Que en cualquier oficina, por ejemplo, se pueden atender a 50 personas si es para sellar un papel? Pues puede ser que sí, y 100, pero si es para preocuparnos de un tema, para explicarles, para atenderlos, para de verdad saber qué es lo que tienen y cómo tenemos que curarlos, a lo mejor es muchos pacientes, con lo cual tendríamos que de alguna forma racionalizar eso. Es una reflexión en alto, quizás algo de culpa tendremos los médicos, algo de culpa tendrá el sistema, algo de culpa tendrán los pacientes, que entre todos tendríamos que
valorar y ver qué es lo que está pasando. Realmente un médico no puede estar viendo 50 pacientes en un día, porque realmente al final del día, pues probablemente esos últimos pacientes no están viendo todo lo correctamente que debían. Además, un médico tiene que dedicar tiempo a formación, tiene que dedicar tiempo a investigación, tiene que dedicar tiempo a otra serie de cosas para que de verdad esos profesionales crezcan y mejoren con su labor asistencial del día a día. Si nosotros encerramos a un profesional de cualquier rama, no solo de la medicina, sino de cualquier rama, y le obligamos durante todo el tiempo a hacer nada más que atender, ya sea dibujar o no sé qué o no sé cuánto, pues conseguiremos que ese profesional se vaya embruteciendo. Es muy importante que estos profesionales tengan tiempo para formarse, tengan tiempo para compartir sus conocimientos, tengan tiempo para investigar sobre las enfermedades de sus pacientes o de otros pacientes de los centros y de alguna forma enriquecer todo lo que es el sistema sanitario para después eso se revierta en los propios pacientes y consigamos una mejor atención a nuestros pacientes. También yo me imagino, y eso lo he podido yo percibir en alguna ocasión que he ido a un médico de atención primaria, es que empieza el médico a llamar y ahí no hay nadie. Yo no sé si es que la gente ya por deformación llaman al 012 o alguna historia y después no son capaces de llamar al 012 para anular esa cita, porque de repente está la telenovela de turno y no van a ir, sobre todo me imagino las señoras, pero veo que muchas veces al propio médico lo parten, porque vamos, si tiene una lista y además perjudica a alguno que quiera ese día que lo atienda, y después de repente en una gran mayoría no está en la consulta. ¿Eso por qué pasa? Hombre, una gran mayoría no es lo... Bueno, lo digo porque yo he estado y ha nombrado 15 y ninguno está, y al final yo que llevaba una hora, que me ha dado por ir adelantado, digo, bueno, total, ya espero ahí, y me ha atendido porque no había nadie de los 15 que había nombrado delante. O sea, no sé si fue un accidente, pero sí he notado que muchas veces, y además dependiendo de los días, me da la impresión, porque sí, lo que he hablado con algunos... Yo calculo que habitualmente falla aproximadamente el 10% de los pacientes, que si hay 50, que falle unos 5, es la media. Es la media, no pasa mucho más de ahí. Lo que sí es verdad que se dan circunstancias y hay veces que la gente se retrasa, el médico habitualmente se retrasa porque, como tú dijiste antes, tenemos por regla general 5 minutos por paciente, y también depende de las características de los pacientes que te vengan ese día, que hay días que vienen pacientes pues para un puro trámite administrativo, y hay días en que uno tras otro son pacientes a los que les tienes que dedicar más tiempo. Entonces, eso para nosotros es muy difícil de controlarlo, y eso sin contar que vienen pacientes que no tienen hora y que hay que incluirlos dentro de ahí, porque son pacientes que hay que ir metiendo con calzador dentro de esos horarios, y a los que tampoco les puedes, hay algunos que le miras la garganta y le mandas el tratamiento y lo haces en 2 minutos, y hay pacientes al que tienes que escuchar para que te cuente que es porque ha venido, y porque además ha venido de manera urgente. Entonces, el trabajo del día a día es un trabajo que nosotros no podemos controlar exactamente para ir al minuto. Y gente, pues a mí me ha dado hora para las 10 y son las menos 20 y todavía no me ha atendido. Pero claro, nosotros son las circunstancias muchas veces. Claro, lo que no vas a hacer es cada 5 minutos. Claro, si no, podríamos hacer, yo me acuerdo, hace muchísimos años se tocaba una campana para que pasara el paciente siguiente, ¿no? Pues sí, también podríamos hacer eso, poner un reloj y a los 5 minutos le decimos, señora, levántese, y le toca pasar a otro. Eso creo que a nadie le gustaría que se hiciera, y con eso cumpliríamos un horario. En alguna época que había médicos, porque claro, médicos y médicos siempre ha existido, está claro, es decir, no médicos, personas, y las personas pueden tener una profesión y en un determinado momento, porque yo recordaba hace muchísimos años, y no con este sistema actual, que aquel hombre no levantaba la cabeza de la receta y ¿usted qué tiene? Pues tómese esto. Y al minuto salía, y no estoy hablando de este sistema nuevo
sistema postdemocrático, ¿no? O sea que yo creo que siempre ha habido personas y personas dentro del sistema y muchas veces no es el propio sistema el que no funciona, ¿no? O sea que habrá médicos muy implicados y que a lo mejor con un paciente tienen que estar 20 minutos porque en ese momento lo necesita. Y bueno, pues el que está detrás pues tendrá que aguantarse porque en un determinado momento a esa persona lo podrá coger 20 minutos también. ¿No? También lo puede necesitar y no podemos a todo el mundo tratarlo con los 5 minutos, los 5 minutos de reloj. El timbre y fuera, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia porque acabas de dar el término de cliente, sí, que en una época se puso medio de moda y que a mí me parece fatal. Es decir, claro, a mí la persona que llega a mi consulta no es un cliente, incluso no es un usuario. Sí, bueno, el sistema utiliza los usuarios para... Es un paciente porque él, no porque tenga mucha paciencia y porque yo lo voy a tener 2 horas en la puerta de la consulta, no, sino simplemente porque es el término que se usa para referirnos a la persona que viene a consultar una serie de enfermedades o una serie de circunstancias y el profesional médico que le da una solución a través de la palabra, porque muchas veces no mandamos medicina, o a través de una medicina, o precisamos de hacer unas pruebas complementarias para conseguir saber qué es lo que le pasa a esa persona, ¿no? Yo creo que realmente a veces buscamos un poco cambiar por cambiar, y bueno, el término paciente tampoco es un término peyorativo, pero es que el término cliente a mí me parece que es mucho peor. Claro, por eso, además, efectivamente, porque en un determinado momento, y el enfoque lleva muchos años en Antena, en algún determinado momento se utilizaba por los líderes sanitarios. Sí, exactamente, utilizaban lo de cliente. Entonces, eso se ha quitado. A mí me parece una barbaridad, y yo no quería decirlo de cliente, por eso se me ha escapado. Pero vamos, eso de cliente no, muy usado en la sanidad, en un determinado momento se usaba. Tienes razón. Y lo de usuario después lo cambiaron, en plan más fino, es decir usuario, pero efectivamente son pacientes y yo creo que hasta ahí podíamos llegar. Se nos ha acabado el programa. Yo con Antonio y con Rosa estaría aquí muchísimas horas, porque además se nos quedan muchísimas cosas, pero bueno, el tiempo en televisión es determinante y en este caso, bueno, pues no nos queda más que despedirlo. Pero sí habrá más ocasiones. De todas formas, también hay que decirlo, que ellos están ahora colaborando con esta casa, están en el programa de No Somos Mayores, y están llevando una sección como es la de Tu Salud Nos Importa, y están muy implicados en ese tema. Y además lo decía Rosa y lo ha dicho Antonio aquí en este programa, que bueno, pues si logran mentalizar a más de algún telespectador a que haga alguna determinada cosa en favor de su salud, yo creo que ya nos daremos todos por satisfechos en esta casa de que algo se habrá evitado, y como decía también, el costo, ese costo que estamos pagando todos, pues también se ahorraría algo dentro de esos gastos, bueno, pues que la Consejería de Salud pues tiene en el tema sanitario. O sea que aquí todos estamos metidos en el mismo saco, y bueno, por esta casa, por eso digo que Antonio y Rosa pues estarán durante, espero que bastante tiempo con nosotros en ese programa de No Somos Mayores, y bueno, pues hoy han querido o han tenido la delicadeza de estar con nosotros aquí en El Enfoque, y nos hemos enterado de muchísimas cosas, y yo creo que eso es importante. Antonio Rico, médico de familia, director del Centro de Salud de Altavista en la capital Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por estar aquí. Gracias. Pues desearte lo mejor, y cuando te digo desearte lo mejor es que lo mejor que tú quieres es que los pacientes pues tengan esas pautas de salud, de pautas de comida, que eso a la larga pues bueno, va a ser beneficioso para todos en general. Y yo creo que con eso desearte esa suerte de que más de uno aprenda y cuando llegue a tu consulta haya tomado nota y tú digas, hombre, pues es verdad, se lo toma usted en serio, yo he perdido usted 15 kilos o usted ya no fuma, y yo creo que con eso te sentirás muy feliz, ¿no? Nuestro logro, nuestro beneficio es que ellos vivan más, claro, y mejor. Efectivamente. No tenemos ningún otro interés. Otro interés. Gracias, Antonio. Gracias. Rosa Monzón, lo mismo, médico de familia, gracias por estar aquí. Y lo mismo, que eso se cumpla, que la gente les haga caso, porque vamos a ganar todos, en general vamos a ganar todos, y la salud posiblemente de la gente de estas islas
pues mejorará y eso nos va a beneficiar hasta económicamente a todos. Sí, básicamente es la frase que dijo Antonio antes, porque no solamente la gente lo que quiere vivir más, sino ese tiempo de vida que tenga además, que lo tenga con calidad, porque de nada nos sirve vivir más tiempo si no tenemos capacidad para desenvolvernos. Yo creo que eso es importante. Pues gracias, Rosa. Señores, se nos ha acabado el programa. Yo he estado que no me he enterado del tiempo, porque me han hecho las señales que si no, no me entero, porque de verdad que el tema merecía la pena estar aquí esta noche. Gracias y les espero, como no, la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.